tardes a todos. Mi nombre es Gaby Barreiros, parte del equipo de marketing de DIMCA y a partir de ahora les acompañaré en esta serie de capacitaciones online. Juntos vamos a aprender más sobre este maravilloso mundo de la madera. Muchas gracias a los que están conectados. Esperemos a que se sigan conectando más. Hasta eso les voy a recordar la dinámica de la capacitación. Nuestra panelista de hoy nos compartirá lo que tienen preparado y al finalizar tendremos un espacio para responder a todas sus preguntas. Recuerden que durante toda la capacitación nos pueden compartir sus inquietudes por el chat de la conferencia que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas, como pueden verlo. Vemos también que se están conectando cada vez más y se conectan desde varias partes del país. Muchas gracias. Saludos a Guayaquil, a Quito, a Milagro, de Manta, de Calceta. Muchas gracias a todos y bienvenidos una vez más. Para las personas que deseen adquirir certificado de asistencia, al finalizar esta transmisión les llegará una encuesta en la que deberán colocar todos sus datos y se les enviará en el transcurso de la próxima semana el certificado de manera digital. Recuerden revisar bien su correo electrónico porque será ese al que les llegará el certificado. Adicional, también les comento que revisen su carpeta de correo no deseado o de spam porque en ocasiones el certificado suele llegar a esas carpetas. A nuestros queridos amigos carpinteros y fabricantes de muebles, también les recordamos todo lo que pueden conseguir elaborando sus proyectos con EDIMCA. Diseñamos proyectos a medida y les entregamos listos ya solamente para armar. Les ofrecemos diseños y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños en 3D y despiece automático. Ahorren también mucho tiempo modulando desde la seguridad de su hogar o desde su taller utilizando nuestro optimizador de corte online. Cuenta con acceso ilimitado las 24 horas del día. Pueden encontrar el optimizador de corte y registrarse gratis en nuestra página web www.edimca.com.es. Les recordamos también que contamos con servicio de entrega a domicilio y nos pueden contactar por medio de nuestros canales oficiales como el WhatsApp al 099-336-3767 o al 1-800 Madera al chat de nuestra página web edimca.com.es y recibirán sus pedidos de manera segura en su casa o taller. Vemos que se siguen uniendo. Bienvenidos a todos. Antes de dar la bienvenida a nuestra panelista, vamos a ver desde dónde se están conectando cada vez más. Tenemos personas desde Atuntaqui, desde la mitad del mundo, desde Quito, Guayaquil, Sangolquí. Bienvenidos a todos y espero que disfruten esta capacitación. El día de hoy nos acompaña Nicole Brotons. Ella es asesora comercial técnica de DIMCA, es diseñadora industrial especializada en diseño de mobiliario e interiores. Cuenta con más de 4 años de experiencia en modelado en 3D, combinaciones de color, manejo de materiales, decoración de ambientes, atención al cliente y conocimientos técnicos en herrajes. Y ella viene para presentarnos de una manera bastante práctica y visual conceptos generales para el diseño, armado e instalación de muebles. Bienvenida, Nikki, ¿cómo estás? Muy buenas tardes con todos. Qué gusto estar aquí presente una vez más en este webinar de esta tarde. Gracias, Gaby, por la presentación. Bueno, estábamos saludando a todos los que están conectados. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es todo lo que puedes hacer con Formica. Y ahorita quiero aprovechar para mandarles saludos a Cuenca, a Guayaquil, a Manta, a Puerto Viejo, a Quito. Desde San Rafael también nos escriben y nos saludan. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Y bueno, quisiera compartir este webinar conversando un poquito con ustedes y viendo qué es lo que saben de Formica y de laminados de alta presión. ¿Qué es lo que ustedes han hecho con Formica? ¿Qué es lo que saben? Vamos a completar un poco de conocimientos esta tarde y quisiera leerles en el chat para ver qué es lo que saben ustedes. Hasta el momento, ¿quién me dice qué han hecho?
con fórmica o con laminados de alta presión? Cuéntenme un poquito. Creo que está un poco desfasado el chat. Les invito a participar a todos en el chat para que me cuenten qué es lo que han hecho y cómo vamos a aplicar el día de hoy la fórmica en algunas opciones diferentes. Por acá me dicen en mesones. Nos siguen mandando saludos. En laminados para escritorios. Muy bien, qué interesante. En muebles de cocina. Acá nos dice José, en zócalos de cocina. Está bien. También se puede aplicar esto. En counters. Qué interesante. En vitrinas para farmacias, centros de entretenimiento, mesones. Muy bien. Sí. Bueno, para los que no sabían, la fórmica es realmente una marca. No es el nombre del material como tal. El material se llama laminado de alta presión y fórmica es la marca que nosotros como Edimca distribuimos. Bueno, ese es un dato interesante y lo que aquí es mucho más interesante es cuál es la composición de un laminado de alta presión. Tiene un overlay, un papel decorativo, está compuesto por craft paper y el sustrato. Vamos a ver, ¿qué es el overlay paper? Este es un papel protector que le genera una alta resistencia, ¿sí? El papel decorativo está impregnado en resinas melamínicas. ¿Y qué son estas resinas melamínicas? Básicamente son polímeros sintéticos que dan lugar a materiales rígidos e hidrófugos. Es decir, que no van a dejar pasar la humedad, evitando totalmente las filtraciones de agua. ¿Sí? Aquí está el papel craft, que también es la composición principal. Es lo que les decía, resinas fenólicas o resinas melamínicas son exactamente lo mismo. Lo permite que sea un material hidrófugo totalmente. Y el sustrato, que sería un material crudo y poroso. ¿Sí? Generalmente esta fórmica se aplica directamente en el sustrato crudo para poder aplicar el pegamento. Bueno, ¿cómo se aplica la adhesión de fórmica a un tablero? Se tiene que someter a una presión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. El tiempo de presión tiene que ser mínimo de 1 hora para que quede totalmente adherido, ¿sí? Y la temperatura nominal es de 135 grados centígrados. Esto igual se aplica para cuando nosotros vayamos a hacer un postformado, que ya lo vamos a ver más adelante de qué se trata y cómo se realiza. Bueno, acá vamos a ver algunas características y ventajas del uso de laminados de alta presión o de fórmica a comparación con los tableros melamínicos normales. Y es que la fórmica tiene una alta resistencia a la abrasión, es decir, si nosotros nos fijamos en que si es que se va a rayar o no, nuestra fórmica es mucho más resistente que un tablero en melamínico común y corriente. También tiene mayor resistencia al manchado, ¿sí? Si nosotros logramos limpiar esta superficie, se va a limpiar súper fácil, no como un tablero melamínico. Tiene mayor resistencia a altas temperaturas, mayor resistencia a la humedad, es lo que les comentaba, que es un material hidrófugo, ¿sí? No va a permitir que pase agua sobre este papel. Su espesor nos permite tener una mayor textura con grabados profundos. Y aquí vamos a ver también un ejemplo de cómo quedaría una fórmica con un grabado que lo hace mucho más real, mucho más característico de una veta marcada. Y aquí está uno de los ejemplos de una de nuestras fórmicas. Tenemos texturas mucho más tangibles, que en la superficie se puede sentir un 3D más real, como les comentaba. Tiene que ser algo muy profundo el grabado y este material nos permite este tipo de grabado. Tiene también mayor resistencia al impacto, es decir, si es que nosotros golpeamos con algo el sustrato, cuando tenemos una fórmica va a resistir mucho más, no se va a romper, va
a rayarse mucho menos. Entonces, eso también es una de las características y ventajas principales al utilizar fórmica. También tiene mayor resistencia al fuego y además es fosformable y carbono neutro. ¿Qué quiere decir? Fosformable significa que al ser una lámina plástica, nosotros podemos añadir calor, como les comentaba, a 135 grados centígrados, y esta puede estar tomando la forma que nosotros quisiéramos colocar dentro de un postformado, ¿sí? En la forma que nosotros quisiéramos, ya sea una circunferencia, por ahí alguna formita un poco más orgánica, se la puede dar con calor y con presión. Y el carbono neutro significa que no va a emitir gases de carbono, es amigable con el medio ambiente. Aquí vamos a ver algunas opciones y algunos ejemplos de los postformados. Podemos dar esta forma así, como rectangular, pero con la esquina ligeramente curva. Podemos también dar una curva bastante pronunciada. Un radio más pequeño, más corto, también se le puede dar. Miren, aquí están las opciones con diferentes sustratos, ¿sí? Aquí está con aglomerado. Aquí podemos ver también la aplicación directamente en una triplex, en un tablero de triplex. Y aquí también hay aglomerado. Todas estas aplicaciones se las realiza directamente sobre un material crudo. Es decir, vamos a tener la superficie totalmente libre, porosa, para que pueda ahí colocarse el pegamento. Bueno, acá también tenemos un ejemplo de aplicación de fórmica. Hoy en día la tendencia mundial está de colocar fórmica o curvaturas en nuestros productos. Entonces, con estos laminados de alta presión o fórmica podemos lograr este tipo de acabados, ¿sí? Y además, como es un material de alta resistencia, de alto tráfico, pues nos permite justamente ubicar en este tipo de productos. Bueno, además la fórmica tiene una paleta de colores bastante amplia, en el cual nosotros podemos ver unicolores, como está acá en la imagen, todos los tonos de blancos, vainilla, grises, rosados, azules, amarillos, y esta también viene a ser una gran ventaja, como cuando, por ejemplo, quisiéramos hacer algún proyecto infantil o algún proyecto de marca en el cual tengamos algún color específico de una empresa, podemos aplicar estas fórmicas para poderle dar un realce al proyecto y una estética mucho más marcada, ¿sí? En cada uno de los proyectos. Entonces se recomienda 100% porque toda esta variedad de colores únicamente lo podemos tener en nuestros laminados de alta presión. También existen opciones como maderados y de todos los colores, en grises, en blancos, en marrones, marrones oscuros, negros, cafés, y los tradicionales también, que también vienen en nuestra amplia paleta de colores, que lo pueden igualmente consultar su disponibilidad en cualquiera de nuestros puntos de venta. Además, fórmica también tiene estos acabados tipo marmoleados o granitos o piedras que les va a dar un acabado espectacular si es que estamos haciendo un proyecto de cocina, un proyecto de baño, queremos dar esa apariencia de un marmoleado o un granito en un mesón, pues puede funcionar perfectamente este tipo de acabados para darle una textura mucho más marcada, mucho más elegante también al proyecto. Se puede también aplicar en paredes y vamos a ver una de las opciones de aplicación en paredes más adelante. Sí, y también tenemos este tipo de texturas que son metalizados, en el cual ustedes van a poder ver una textura mucho más brillante. Básicamente se va a ver como un lacado o como un acero pulido. Tenemos también este tipo de texturas que únicamente tienen nuestros laminados. Unicolores y texturas también en impresiones. Podemos hacer impresión en este tipo de material. Podemos imprimir una marca, podemos imprimir una textura. Y bueno, básicamente un mueble fabricado con fórmica dura entre 3 y 6 veces más que un mueble revestido con otro producto. ¿Qué significa esto? Que nosotros a la larga vamos a tener un ahorro significativo porque el mueble va a durar muchísimo más. No vamos a tener que estar cambiándolo,
ni restaurándolo, porque va a tener una alta durabilidad por todas las características que hemos mencionado anteriormente. Ahora vamos a ver un pequeño video de cómo es la aplicación de fórmica sobre un material crudo. Este video lo hicimos nosotros acá en Edimca, en el centro de servicios, para que ustedes tengan una idea un poco más clara de cómo se realiza la aplicación, cuántas capas de pegamento debemos darle y cómo se hace el acabado final. Vamos a ver. Te voy a enseñar cómo es el proceso de pegado de fórmica en un material crudo. Bueno, y como vimos en el video anterior, es muy importante colocar hasta 2 capas de pegamento. En esta ocasión ocupamos un pegamento en Pegaucho Extra Large XL, que nos va a permitir la adhesión perfecta para este tipo de productos. Vamos a ver otros ejemplos de aplicaciones arquitectónicas y en qué espacio se puede colocar. Acá estamos viendo también cómo se puede colocar láminas de fórmica en revestimientos de paredes. Inicialmente se realiza consideraciones importantes de verificación del espacio. Si es que hubiese humedad, se va a aplicar directamente listones de madera para poder ubicar luego la lámina de fórmica que ya está previamente aplicada en un tablero. Se alistan los bastidores y se comienzan a aplicar directamente en la pared, marcando las perforaciones, ¿sí? Se ubican con estos tacos premontados directamente en la pared o tacos de fijación. Y aquí ya estamos viendo cómo quedan todos los listones aplicados en la pared directamente. Posterior a ello, ya está previamente aplicada la fórmica
en un tablero delgado, crudo, para tener un acabado final como este. Con la calidad de fórmica vamos a obtener mayores garantías, mejorando totalmente la imagen de un espacio. Y esto fue un ejemplo de aplicación directamente en paredes. Se puede colocar este tipo de aplicaciones, como pueden ver acá, en un espacio de un estudio. Aquí también un mueble elaborado con fórmica, con una textura en concreto, y acá con una textura maderada, con un revestimiento totalmente lineal. Acá también vemos un ejemplo en una sala de espera, puede ser de un hospital. Como este es un espacio totalmente de alto tráfico, es importante que esté totalmente sanitizado, y es por ello que se aplica la fórmica para poder tener una mejor limpieza del espacio. También se puede aplicar la fórmica directamente en puertas, como podemos ver acá. Igualmente es una sala de un hospital o de una clínica. Y aquí hay un ejemplo también, varios ejemplos de una fórmica aplicada en un espacio de uso público y de alto tráfico. Se puede colocar en estas secciones, donde están las gradas eléctricas, en paredes. Y por acá también, este es un ejemplo de aplicación en una pared en una universidad. También se pueden aplicar en techos. Como pueden ver aquí, hay varias texturas importantes que le van a dar calidez al espacio y una mejor imagen. O como por ejemplo acá también es una sala de estudio que nos va a permitir la impresión total en la fórmica. Esta es una fórmica aplicada en pared, y también en estas secciones del mobiliario en donde la gente puede subirse, pisar, nos va a permitir la limpieza total del área aplicando el producto de alta presión o fórmica. Y como les había comentado, también se puede hacer impresiones de cualquier marca, logotipo, arte, directamente en los laminados de alta presión. Y aquí hay un ejemplo de cómo se puede aplicar para darle una mejor imagen al espacio, hacerlo 100% personalizado. Por ahí nos decían también que se puede imprimir para mesas de un restaurante, por ejemplo, ¿por qué no? Marcando la pauta de la imagen corporativa, ¿por qué no? En este tipo de espacios. Y acá también hay un ejemplo de colocación de fórmica directamente en paredes, dando un poco más de volumetría, iluminación y texturas. Bueno, también hay la opción de colocar fórmica para generar espacios como pizarrones, para tiza, para marcadores, y generamos un espacio mucho más interactivo con el público. ¿Por qué no podríamos aplicar también en una habitación de niños para que ellos puedan jugar e ir creciendo con alta creatividad? Y aquí está también un ejemplo. Como es una fórmica, se puede limpiar muy fácilmente. Se puede también aplicar en este tipo de proyectos como cocinas, como backsplash en una cocina también, o también en todos los muebles de la misma. Gracias a nuestras texturas que tenemos también en maderados, en unicolores, se puede generar este tipo de combinaciones para muebles de habitación y mobiliario interior. Este de acá, por ejemplo, también es un espacio de uso público altamente transitado. Entonces, todas las paredes están recubiertas con fórmica. Para una mejor limpieza, no se va a ir desgastando el material. Entonces, se recomienda 100% en este tipo de espacios también. Aquí es importante revisar que esta es una esquina. Generalmente las esquinas se tocan mucho cuando es un espacio de uso público. Entonces, esta fórmica nos va a garantizar que va a ser muy fácil de limpiar y no se va a ir desgastando, como les comentaba anteriormente. Aquí hay otro ejemplo. Se pueden ir generando volúmenes, texturas, diferentes piezas para poder ir generando estas líneas
y volumetría que nos genera el espacio arquitectónico interior. Y también tenemos este ejemplo de fórmica, Panelex tiene ese nombre, en el cual nos genera una textura interesante que se puede ir aplicando también el mismo color, pero texturizado, para poder generar esta división de ambientes, como el techo y la zona de las paredes, totalmente llanas. Acá hay un ejemplo también de aplicación en techos que se puede generar para colocar también texturas diferentes, lineales, generando un espacio mucho más visible, mucho más llamativo, con un diseño exclusivo. O las curvaturas que se le puede dar también a la fórmica en este tipo de espacios. Acá hay otro ejemplo también de aplicación arquitectónica en puertas, en paredes, generando una uniformidad en todo el ambiente y mimetizando un poco las paredes con las puertas dentro de este espacio. Este de aquí es un ejemplo también en una sala de televisión y nos permite generar la textura, las volumetrías también que veíamos. Y bueno, ¿qué tal les ha parecido esta presentación? Hemos aprendido un poquito, cuéntenme un poco más. Le doy paso a Gaby para que nos pueda hacer las preguntas respectivas en esta etapa. Muchas gracias, Nikki, por tu presentación, súper interesante. Vemos que la fórmica es súper versátil también como para poder darle un toque bastante bonito a todos los proyectos. Tenemos varias preguntas del público, de los participantes. Vamos a empezar. Carlos, por ejemplo, nos pregunta, ¿por qué el tablero se fandea una vez instalado la fórmica en un solo lado? Bueno, normalmente se requiere que la fórmica sea preinstalada y se la deje reposar por el tiempo, que sería mínimo 1 hora, para que pueda reposar totalmente y luego aplicarlo si es que vamos a aplicar en paredes, con listones, para poder hacer una mayor fijación. O si no, es muy importante el tiempo de reposo que tiene que tener el material. Si es que estamos hablando de tableros muy delgaditos, es importante dejarlo reposar y con presión. Presión y calor es lo que va a garantizar que no se pandee el tablero. Listo. Ahora que mencionas la parte del calor, teníamos una pregunta también de Francisco Abad que nos dice, para hacer un postformado, ¿se usa una pistola de calor o cuál es el procedimiento? Hay una forma casera en la cual se puede aplicar con una pistola de calor a 135 grados centígrados, que es el punto previo a que la fórmica vaya a tener un proceso ya de quemado. Entonces, más bien, se requiere que esté a esa temperatura para que pueda la fórmica tomar exactamente la forma que nosotros vayamos a dar del postformado, ya sea circular o simplemente con un pequeño radio en la esquina. Esto es muy importante tomar en cuenta, la temperatura, el tiempo de presión y el calor adecuado. Listo. Tenemos una pregunta de Estefe Andrade que nos dice nos pregunta más bien, ¿cuál es el tiempo de vida de la fórmica? Bueno, la fórmica en realidad puede durar muchísimos años. Todo depende de cuánto lo tratemos. Va a durar de 3 a 5 veces más que un mueble normal en cualquier laminado de baja presión. Esto significa que si nosotros tenemos una durabilidad de 5, de 10 años en un mueble normal, esto va a durar de 3 a 5 veces más. Entonces, hay que considerar que, como les comentaba, este material, la fórmica, nos permite, tiene resistencia al rayado, tiene resistencia también a los golpes, entonces realmente va a ser muchísimo más duradero que cualquier otro mueble fabricado en un laminado de baja presión. Perfecto. A propósito de la resistencia, Nikki, Ivette Martínez nos pregunta que cómo funciona la fórmica con la humedad. ¿No lo perjudica? En realidad, la fórmica es justamente un material que está creado con esas resinas fenólicas, como les comentaba. Esto de aquí es un polímero sintético
que va a ser un material mucho más rígido e hidrófugo, es decir, que no va a permitir el paso de la humedad ni filtraciones de agua en este espacio. Esa es una de las ventajas que garantiza la fórmica, porque es hecho con este tipo de resinas justamente para esto, para que no pase el agua, para que pueda ser sanitizado completamente. Por eso, de hecho, es muy utilizado en zonas como hospitales, en el cual tienen que sanitizar completamente los espacios, o en cocinas también, que nos va a permitir limpiar totalmente el área. Perfecto. Adentrándonos un poquito al tema de los usos, Carlos Bustos nos pregunta si sería recomendable utilizarla en una encimera de cocina, y también Eliana Contreras nos pregunta si sería posible usarla en el área de lavado. Claro que sí, por supuesto. De hecho, se utiliza muchísimo en mesones. Se puede dar esta característica con texturas marmoleadas, como veteados también, como granitos o acabados maderados, que nos va a generar un diseño, una estética mucho más bonita en un espacio, y nos va a permitir 100% la limpieza. Va a poder estar en contacto totalmente con agua, que no le va a pasar nada al mesón. Y totalmente recomendado. Cocinas y baños, por supuesto, se puede recomendar. Incluso es muchísimo más económico que colocar un mesón en mármol, en cuarzo, en granito. Les recomiendo totalmente. Perfecto. Aquí Gustavo Camacho nos pregunta si se puede hacer bajo relieve y qué espesor tiene una lámina de fórmica. Bueno, nosotros tenemos varios espesores en fórmica. Hay unas fórmicas que son las genéricas, las más delgaditas, que son 0.6 milímetros. Y también tenemos el espesor de 0.8 milímetros, que es mucho más gruesita. Entonces, depende del tipo de acabado que requieran o del uso que le vayan a dar, se puede solicitar cualquiera de estos dos espesores en fórmicas. Siguiendo con las medidas de la fórmica, nos pregunta Galo Arroyo, ¿qué grosores tenemos? Pero bueno, ya nos respondiste. ¿Y cuál es más moldeable para corte y posformado? Bueno, para postformado, 100% recomendado la fórmica más gruesita que les comentaba, de 0.8 milímetros. Es una fórmica que nos va a permitir dar el aspecto del postformado con el calor adecuado, sin que se rompa y teniendo mucho más resistencia a este tipo de trabajos. Perfecto. Tenemos una pregunta bastante interesante de Alberto Criollo, que nos dice, ¿por qué existen roturas especialmente en las esquinas? Tal vez alguna recomendación para darle un poquito más de vida a la fórmica. Bueno, las rupturas se generan básicamente por el trato al material. Como les había comentado, este es un material rígido, es básicamente un papel compuesto por resinas fenólicas. Entonces, al momento de nosotros tratar de movilizarlo o doblarlo sin calor, se va a romper. Es por ello que se requiere la aplicación de calor, de presión y de un pegamento exclusivamente para este tipo de trabajos, para que no se vaya a romper. Y obviamente tienen que saber también que en el momento de la aplicación de la fórmica, la superficie tiene que estar totalmente limpia, porque cuando nosotros apliquemos la fórmica sobre un tablero, va a coger todas las formas que tenga este tablero. Si es que tiene por ahí una burbujita el tablero, si es que tiene por ahí una veta muy pronunciada, muy marcada, el momento de aplicar la fórmica se va a notar. Es por ello que es 100% requerida el calor para dar la forma que nosotros queramos, el pegamento adecuado, y que la superficie tenga la forma que nosotros queramos. Si es que queremos que quede totalmente liso, pues verificar que la pieza anterior, el sustrato en donde vamos a colocar la fórmica, esté totalmente liso, lijado, sin ninguna porosidad, sin ningún acabado que no queramos que quede al finalizar el producto. Justamente hablando de esto, tenemos varias preguntas relacionadas a la aplicación, al proceso de aplicación de la fórmica. Por ejemplo, Ides Martínez nos dice, para aplicar la fórmica en pared, ¿siempre debe estar puesta en listones? ¿No se lo puede pegar directo? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. De hecho, yo en algún momento también me la planteé,
y es que la recomendación de por qué se colocan listones es porque puede que tenga humedad esta pared y al nosotros aplicar los listones vamos a separar el espacio de humedad que puede llegar a tener la pared con la aplicación del sustrato directamente. Entonces, es importante primero colocar la fórmica sobre un sustrato, como ya habíamos visto en el video anterior. Y segundo, los listones también se aplican para evitar que tenga contacto directamente el material que sostiene la fórmica con la pared y con la humedad que pueda llegar a tener esta. También existen problemas de irregularidades muchas veces y esto nos ayuda también a nivelar mucho más la fórmica que vayamos a colocar y el revestimiento que quede en perfectas condiciones. Otra pregunta que va más o menos por el mismo tema de Luis Ceballos nos dice, ¿en un mesón de cemento se lo puede poner encima con el pegamento solamente o necesitamos hacer alguna estructura antes de ponerlo? Bueno, la sugerencia es que sea un material poroso, que pueda básicamente absorber el pegamento para que luego posteriormente a esto se le pueda aplicar la fórmica. Entonces, generalmente se sugiere un sustrato ya sea una triplex muy delgadita o un aglomerado o un MDF, pero que sea crudo para que pueda tener la porosidad adecuada para que absorba el pegamento. Igual lo que les había comentado, tiene que ser un cemento XL exclusivo para este tipo de trabajos. Perfecto. Janina Tapia nos pregunta, ¿puedo regenerar una mesa de fórmica y colocar una lámina de fórmica nueva encima o cuál sería el proceso? Bueno, si es que ya está deteriorada la fórmica o si es que está rota la fórmica, el proceso sería de retirar totalmente la fórmica de este espacio porque, como les había comentado, la fórmica se instala en un material poroso y fórmica sobre fórmica normalmente no se sugiere ya que la fórmica está totalmente sellada a los poros, no tiene acceso a absorber el pegamento y puede que si es que aplicásemos fórmica sobre fórmica, seguramente se va a salir, no va a estar totalmente adherido el material sobre el otro. Entonces, o bien colocamos un material crudo sobre ello o retiramos la fórmica anterior para luego colocar totalmente la nueva fórmica en este espacio con el pegamento adecuado. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Alberto Suárez que nos dice, ¿cuál es el espesor ideal de trabajo para los tableros de fórmica? Bueno, más bien sería mi pregunta de regreso. ¿Qué tipo de mobiliario o producto estamos haciendo? Si es que estamos haciendo un mesón, es importante ver qué tipo de diseño estamos realizando. Si va a ser un mesón para baño, para cocina, el mínimo es recomendable de 18 milímetros. Si es que estamos hablando ya de colocación en revestimientos de paredes, podemos hacer en un tablero mucho más delgado, desde 5.5 milímetros. Si es que estamos haciendo mobiliario, el estándar es de 15 milímetros. Entonces, más bien sería importante saber qué tipo de proyecto estamos realizando para poder elegir el espesor correcto del sustrato. Perfecto. Antes de continuar con las preguntas, Alberto Suárez nos pregunta si podríamos repetir el video de la instalación de la fórmica. Si tenemos un poquito de tiempo, tal vez antes de mencionarles las promociones, podríamos volverles a pasar el video, pero les recuerdo que el video también lo pueden encontrar a partir de mañana, quizá a través de nuestras redes sociales, como para que puedan verlo las veces que quieran. Continuemos ahora sí con las preguntas. Tenemos algunas. Se me saltó por aquí unita. Jorge Manuel nos pregunta que cuál es el pegamento específico para la fórmica. Bueno, el pegamento que utilizamos en el video es un cemento de contacto XL que justamente sirve para este tipo de trabajos. Es de secado rápido, de alta adhesión, tiene muchos sólidos, lo cual le va a permitir adherirse totalmente al espacio y además va sellando todas las porosidades para generar esta adhesión perfecta desde el sustrato crudo hacia la fórmica o el laminado de alta presión. Nosotros también lo comercializamos, pueden solicitar en cualquier punto de venta de EDIT. Perfecto. Carlos Gatía nos pregunta qué hacer en caso de soplado de fórmica.
Soplado de fórmica. No comprendo muy bien su pregunta. ¿A qué se refiere? No sé si nos podría repetir la pregunta, por favor. Bueno, mientras Carlos nos aclara un poquito más la pregunta, continuemos. Fabián Verde Soto nos dice, en paredes húmedas hay que impermeabilizar el sustrato o cara que va hacia la pared y aislar podría ser con una lámina de plástico o caucho que venden en el mercado. Nos pregunta, bueno, entiendo que quiere saber si antes de pegar la fórmica se debe impermeabilizar la superficie. Claro, bueno, esa es otra opción, que se puede impermeabilizar totalmente la superficie. Sin embargo, la fórmica siempre es recomendada que se aplique directamente sobre un material crudo, que como les comentaba puede ser una triplex, delgadita, de 3.4, de 5.5, de 6 milímetros, o un MDF igual muy delgadito, previo a la aplicación directamente sobre la pared. Perfecto. En cuanto a las herramientas, tenemos dos preguntas. Una de Galo Arroyo que nos dice, ¿qué herramientas caseras son buenas para el corte? ¿Tal vez el estilete es suficiente? Bueno, podría ser un estilete, pero realmente es mucho más funcional aplicar una cuchilla más fuerte para que se pueda marcar en una sola vez la línea de corte. Y también es importante tener algo como una guía, como una regla o un pedazo de madera que esté perfectamente cortado, porque eso nos va a marcar la línea, la cual luego nos va a permitir doblar la fórmica y que se corte perfectamente. Perfecto. Creo que en el video mostramos algo de un formón que se puede usar también, ¿verdad? Sí, sí, sí. El formón es una cuchilla igual que nos sirve para cepillado de madera, y esto nos va a permitir hacer un corte perfecto, y es mucho más fuerte la presión que se puede generar en este tipo de herramienta para el corte ideal de la fórmica. Perfecto. Julio Gámez nos pregunta que qué paleta se debe usar para colocar el pegamento. ¿Qué paleta? Bueno, se requiere de una paleta, puede ser una paleta plástica, puede ser, en el video utilizamos realmente un pedacito de la misma fórmica que estábamos cortando para poder hacer la aplicación directa desde con el pegamento a la fórmica y al sustrato. Simplemente es una paleta plástica que nos va a permitir deslizar y colocar uniformemente el pegado, en este caso el cemento de contacto. Perfecto. Franklin Félix nos dice si la fórmica se puede pegar sobre gypsum. Sobre gypsum, bueno, se tendría que colocar realmente, se tiene que verificar si es que el gypsum es totalmente poroso. Si es que no lo es, nuevamente les repito, es importante que se coloque con un sustrato crudo, que normalmente puede ser triplex, MDF, aglomerado, para que pueda tener mayor adhesión directamente con el cemento de contacto. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá. Bueno, nos piden un poquito más de información respecto a la fórmica de pizarrón. De pizarrón. Bueno, este tipo de fórmica es una fórmica en acabado brillante que se puede aplicar también como revestimientos de paredes, o se puede hacer, tenemos varias texturas, varios colores. Se puede también hacer con la textura cuadriculada para pizarras, y se utiliza normalmente con marcadores de tiza líquida. Realmente todos los pizarrones se realizan con fórmicas brillantes, el cual le va a permitir una limpieza completa del espacio, y también tenemos algunos acabados en distintos colores. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Omar Cruz que nos dice, ¿para tapar los cantos se debe utilizar la fórmica? Sí, cuando estamos haciendo aplicación en mobiliario, la misma fórmica sirve para tapar los cantos, para que quede uniforme el mobiliario, ya sea la superficie como los bordos o cantos de los tableros. Perfecto. Nos encantaría responder a todas sus preguntas, pero para las peticiones de las personas que desean ver de nuevo el video, vamos a hacer una preguntita más y luego ya continuamos con el video y las promociones que tenemos para esta ocasión. Tenemos, Eduardo Ocejos nos dice que además del cemento de contacto, ¿qué otros pegamentos se pueden usar
Y va también similar a Humberto, que nos pregunta qué tipo de pistola se podría usar para la aplicación del pegamento o no se debe usar una pistola. Bueno, otro tipo de pegamentos realmente no se recomiendan, ya que el cemento de contacto es justamente el XL que nosotros tenemos, es justamente para este tipo de trabajos, como les había comentado, por su calidad, por su alto rendimiento, porque tiene secado rápido y por su alta adhesión a los materiales, tanto al laminado como al sustrato. Y ¿me repites cuál era la segunda parte de la pregunta, Gaby, por favor? Claro. Humberto nos decía que qué tipo de pistola se podría usar para la aplicación del pegamento o si no era necesario usar una pistola. Bueno, como les había comentado anteriormente, se puede hacer también el posformado mediante esta pistola de calor, que es una manera casera de hacer un posformado, siempre y cuando se revise la temperatura correcta, que llegue máximo a los 135 grados centígrados, para que posteriormente no vaya a haber un tema de quemado del material, que no se hagan burbujas en el mismo. Entonces siempre se debe revisar la temperatura para poder hacer el posformado correcto. Sí se puede hacer, también hay una forma industrial de hacerlo con niquelinas y con otro tipo de maquinaria, perdón. Y bueno, nosotros acá en Edimca también lo podemos mandar a fabricar. Si ustedes requieren, simplemente se acercan a cualquier punto de venta y nosotros podemos mandarlo a fabricar el posformado que ustedes necesiten, ya sea con el salpicadero, con el faldón en curva, redondeado, recto, como ustedes prefieren. Nosotros también lo podemos mandar a fabricar y con el tipo de fórmica que ustedes necesiten sin ningún inconveniente. Perfecto. Muchas gracias a todos por sus preguntas y también por las recomendaciones que algunos pusieron también como aporte. Son muy interesantes sus aportes también. Y bueno, vamos a repetir una vez más el video, dura poquito y luego ya continuamos con la capacitación. Nikki, por favor. Claro que sí, Gaby. Ahorita lo ponemos una vez más. Déjame regresar un poquito para poder llegar al video. Ok, vamos a ver. Te voy a enseñar cómo es el proceso de pegado de fórmica en un material crudo.
Perfecto, muchas gracias Nikki por repetirnos el video y bueno, vamos a las promociones para ya finalizar con la capacitación. Mientras llegamos a las promociones, bueno, ya llegamos a las promociones. Quería recordarles que si desean el certificado de asistencia, no se olviden de llenar el formulario al finalizar la transmisión y en el transcurso de la semana siguiente les estaremos enviando sus certificados. Ahora sí, continuemos con las promociones. No se olviden que ya estamos por finalizar el mes de octubre y se acaba también la promoción del 25% de colores del mes en Congo y César. Tenemos también justo nuestras promociones y una gran liquidación en laminados de alta presión. Tenemos desde el 10% de descuento hasta el 25% de descuento, como pueden ver aquí en sus pantallas, de acuerdo a lo que ustedes prefieran. Continuemos, por favor. No se olviden que tenemos el 20% de descuento en nuestra colección Legado, como pueden ver en sus pantallas, que son Casta Fumé, Gris Épico, Encino Marrón, Sacro y Petra. Continuemos, por favor. Y no se olviden también que todos pueden ser parte del Club Amigo y llevarse fabulosos premios como los que pueden ver en pantalla. Con sus compras acumulan puntos y pueden ser acreedores de un chaleco de trabajo, una mochila portaherramientas, un mandil de trabajo o un cinturón portaherramientas. Todas bastante lindas y bastante útiles también para sus trabajos diarios. Continuemos, por favor. Les recordamos una vez más que tenemos servicio a domicilio y que pueden contactarnos por nuestros canales al WhatsApp, el 099-336-3767, al 1-800 Madera, a nuestro web chat en edinca.com.es o a través de nuestro correo electrónico info@edinca.com.es. Continuemos, por favor. Finalmente, agradecerles una vez más por su participación, por acompañarnos, por unirse y por aprender cada día más junto a nosotros estas maravillosas cosas del mundo de la madera. Les invito también a revisar nuestra revista del mes de septiembre y octubre, que ya está por finalizar, pero pueden revisar ahí también todas nuestras promociones. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Espero que hayan pasado muy bien, tan bien como nosotros, y nos veremos en nuestra próxima ocasión. Hasta luego con todos. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes esta tarde. Espero haber aportado un poquito más de su conocimiento. Y bueno, nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.